Bienvenidos a un video más del Mal Viene de Noche. En esta ocasión hablaremos de la posesión demoníaca y de los entes que la protagonizan. La posesión es definida como la apropiación del cuerpo, de la mente y del alma de una persona por una fuerza externa que se percibe como una deidad, un espíritu, un demonio. La posesión es generalmente indeseada y problemática desde la antigüedad y ha sido culpada de virtualmente todos los problemas concebibles relativos a la suerte, la salud, la riqueza, el amor y el equilibrio mental. Algunas clases de posesión, como las atribuidas a dioses o al Espíritu Santo, son deseables y voluntarias. Algunas clases de mediumnidad, como las de voz directa y de canalización, son formas de posesión temporal por parte de los espíritus o por entes no materiales. La curación de las posesiones no deseadas se logra mediante el exorcismo, que se realiza mediante un rito. En cuanto a la posesión voluntaria, concluye al final de la ceremonia religiosa, del rito de curación o de la sesión espiritista de que forme parte. Las formas de posesión. En las antiguas culturas egipcia, babilónica, asiria y judaica, se atribuían ciertas dolencias y calamidades naturales a la acción de los demonios. Para alejarlos, se recurría a algún conjuro o exorcismo. La cultura occidental recibió estas ideas a través de la Biblia y del cristianismo primitivo. En el cristianismo se denomina exorcismo a la ceremonia que tiene por objeto conjurar a los malos espíritus, obligándoles a dejar los cuerpos poseídos o a renunciar a su influencia sobre personas, objetos, situaciones o lugares. Cuando el objetivo es la expulsión de demonios, se le llama exorcismo solemne y debe hacerse de acuerdo con fórmulas consagradas que incluyen aspersión de agua bendita, imposición de manos, conjuraciones, señales de la cruz, recitación de oraciones, salmos, cánticos, etc. La posesión es un estado o condición en el que el cuerpo o la mente de un individuo están supuestamente poseídos o dominados por una entidad que le es externa o que no se manifiesta habitualmente en las actividades de la vida diaria. La posesión, considerada como una experiencia de naturaleza psicológica y social, puede ser verificada individual o colectivamente y tener carácter inesperado, o estar sometida a algún tipo de control ritual. Genéricamente, las formas de posesión se dividen para su estudio y mejor conocimiento en 4 clases, siempre dependiendo del tipo de espíritu que las provoca. La posesión por contagio. El espíritu contagioso se instala cerca a la persona. Aunque su influencia es pequeña, en estos casos, baños de agua y sal u oraciones suelen alejar y apartar este tipo de espíritus inferiores. Generalmente, estos espíritus son de personas que desencarnaron y que pertenecen a la familia del poseído. Posesión por opresión. El espíritu opresivo tiene la capacidad de vampirizar y absorber la energía del individuo. Los efectos son sentidos y percibidos como un cansancio o agotamiento continuos, deseos de llorar, tristeza. Y así como pueden comenzar en cualquier momento, también pueden cesar repentinamente. En estos casos, lo indicado suele ser utilizar la medalla de cruz de San Benito, o un saquito de color rojo con algún amuleto o medalla dentro, y siempre junto al cuerpo, para neutralizar la presencia de este espíritu. También los baños de agua con sal son benéficos en estas situaciones. La lectura del Salmo 91 es una de las oraciones más indicadas contra los espíritus opresivos. Posesión por obsesión. Los espíritus obsesivos consiguen introducirse de una manera tan dominante en el cuerpo astral del individuo que pueden asimismo cambiar y alterar la manera o modo de hablar del mismo y obligarle a hacer cosas que normalmente en el día a día cotidiano esa persona no haría.
La influencia de estos espíritus obsesivos puede ser tan fuerte que las personas poseídas llegan a no reconocer a los familiares, parientes o personas próximas de su entorno. Existen los fenómenos de posesión de espíritus considerados adoctrinadores o iluminados. Posesión demoníaca. En estos casos, afortunadamente muy poco frecuentes, el espíritu se apodera del cuerpo de la persona, haciendo que se produzcan también en el exterior fenómenos de poltergeist. El padre Gabriel Amorth, exorcista oficial del Vaticano, dice haber realizado aproximadamente 70,000 exorcismos, pero considera que todos ellos, solamente un centenar, fueron posesiones demoníacas auténticas. Este experimentado exorcista afirma que los síntomas de la posesión demoníaca incluyen, entre otros, una fuerza física sobrehumana, la xenoglosia o la facultad de hablar espontáneamente, una lengua que no ha sido previamente aprendida y las revelaciones de secretos sobre las personas. Al margen de estas 4 citadas categorías o clases de posesión por parte de espíritus, se producen y son mucho más frecuentes en nuestros días otros casos de posesión o de influencia espiritual que también afectan de forma notoria a muchas personas. Pero estos son causados y provocados por entidades desencarnadas, bajos astrales o parásitos espirituales. Son casos en los que se unen el contagio, la opresión y la obsesión, y son por consiguiente mucho más negativos y preocupantes que los aquí citados. Son causados por entidades y espíritus dañinos y negativos. Seres negros y bajos astrales. Los practicantes de la magia negra utilizan el llamado bajo astral para dominar y hacer daño. El bajo astral es una zona intangible de otro plano de existencia, otra dimensión, donde se mueven seres negros, entes también llamados bajos astrales y que, al ser invocados, traen siempre dolor, malestar y sentimientos no deseados. Pero también sucede que muchas veces somos nosotros mismos quienes llamamos o atraemos, aunque sea sin darnos cuenta, a estos seres oscuros del bajo astral. Les permitimos acercarse a nuestro plano material, contactar con nuestro mundo a través de nuestros pensamientos de odio, envidia, venganza o malestar, y que dirigimos hacia quien creemos que nos ha lastimado o sentimos que nos molesta. Los seres negros se pegan a las paredes de las casas y a nosotros mismos, por lo que es difícil desprenderse de ellos, y por esta misma razón, esto mismo se debe tener bien en cuenta antes de permitirnos o fomentar pensamientos negativos hacia alguien. Así es, los sentimientos negativos como los miedos, envidia, la ira, la depresión, etc., son los generadores de esta energía nociva, oscura y negativa que muchas veces se deposita en los hogares produciendo extraños fenómenos o ruidos, que comúnmente son confundidos con espíritus o almas de personas fallecidas. Esta negatividad, como ya indicamos antes, transita en lo que se llama el bajo astral, que es la zona del plano astral más densa y más cercana al plano terrenal. Obsesiones e impregnaciones. La obsesión espiritual es otra de las formas de posesión que se conocen, y es algo más intensa y por ende también más dañina y perjudicial que la denominada contagio o enquistamiento. Se produce cuando un bajo astral se pega a una persona con fines altamente negativos, y ésta pasa a ser y estar inmediatamente obsesada por estas negativas entidades espirituales. En estos casos suelen producirse fuertes dolores de cabeza, contracturas y hasta dolores de espalda o cervicales. Puede ocurrir también que surjan pensamientos destructivos que lleven a un individuo a un comportamiento extraño y agresivo contra los demás o contra sí mismo, y sin ningún motivo aparente. Cuando esto ocurre, debe realizarse un proceso de desobsesión, y quien lo lleve a cabo debe conocer bien el trato a dar al obsesor, es decir, al ente oscuro. Hay que indicar claramente y recalcar
que estos casos son auténticos casos de posesión y que por tanto, para resolverlos hace falta y es necesario un completo exorcismo en una de las modalidades que existen de dicho ritual. Hay distintos tipos de obsesiones, pero para todos ellos existen soluciones y la persona, una vez exorcizada y liberada, recupera rápidamente su estabilidad emocional y física. Es muy importante solucionar estos casos lo antes posible, pues de lo contrario, cuando se pasan los límites tolerables, el individuo o persona afectada puede llegar rápidamente a padecer esquizofrenia. Por otra parte, las impregnaciones espirituales se producen cuando alguna frecuencia energética negativa o también un ente negro o bajo astral se incorpora o penetra en algún tipo de material, ya sea pared, techo, piso, muebles, etc., de una casa o negocio. Si el material impregnado es poroso, es factible detectarlas visualmente, ya que pueden llegar a adoptar formas definidas, pareidolias tipo rostros, figuras de animales, o ser simplemente manchas informes. Puede ocurrir también que cuando en algún lugar hay impregnaciones negativas, aparezcan desagradables manchas de humedad sin ningún motivo aparente. Como este tipo de impregnaciones emiten una energía muy negativa, es muy posible que cuando nos encontremos en lugares donde la impregnación se halla presente, comencemos a sentir angustias, tristezas, temores o depresiones, sin conocer realmente el motivo que nos provoca estos sentimientos. Este fenómeno ocurría también en las fotografías, cuando no solo se impresionaba en la película con la imagen a fotografiar, sino que podía también impregnarse algo o alguien que no se veía a simple vista en el lugar donde tomábamos la foto. En no pocas ocasiones y para nuestra sorpresa, cuando la película era revelada aparecían distintas entidades espirituales o manifestaciones energéticas de distinta índole. Cuidado, porque el mal viene de noche.